Muchos creen que ser imparable es una cuestión de suerte, de genética o de tener una vida perfecta sin obstáculos. Creen que hay personas hechas de otro material más fuertes, más valientes o simplemente más capaces por un designio del destino. Pero la verdad es una realidad mucho más cruda y a la vez mucho más esperanzadora, porque lo que convierte a un hombre en alguien verdaderamente imparable no es lo que tiene en sus bolsillos ni los títulos que cuelgan en su pared, sino cómo piensa y cómo decide reaccionar ante la adversidad. Yo, Brian Tracy, después de viajar por más de 80 países y asesorar a miles de líderes, he visto a hombres comunes y corrientes transformarse en gigantes extraordinarios en el momento exacto en que deciden desarrollar una mentalidad de acero. Una mente que ha sido entrenada deliberadamente para resistir la duda, para actuar con una disciplina inquebrantable y para levantarse con más fuerza cada vez que el mundo intenta ponerlos de rodillas. No se trata de la ausencia de miedo, pues el miedo es una respuesta biológica y natural. Se trata de la negativa absoluta a dejar que ese miedo tome el control del timón de su vida, porque usted no necesita una vida perfecta para volverse poderoso. Lo que necesita es construir su carácter en el fuego de la acción diaria, y eso empieza de forma inevitable con sus pensamientos. Cuando usted domina su mente, domina su mundo entero, y ese dominio no es algo que se improvise ni algo que se herede, es algo que se entrena con la misma ferocidad con la que un atleta entrena sus músculos para la competencia olímpica. Ser imparable no significa que nunca vaya a caer o que nunca vaya a sentir el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Significa que ha construido una mente tan firme y tan disciplinada que incluso cuando todo se tambalea a su alrededor por fuerzas externas, usted sigue avanzando con paso firme, por decisión interna. La verdadera fuerza de un hombre no se mide en los momentos de comodidad y conveniencia, sino en cómo se mantiene de pie cuando todo lo demás parece colapsar, porque esa capacidad de mantener la calma y la dirección en medio del caos no es un don reservado para una élite, sino el resultado de una mentalidad que se construye en ladrillo a ladrillo todos los días. Es una mentalidad que no negocia con sus propias excusas, que no espera a que las condiciones sean perfectas para dar el primer paso y que no depende de la fluctuante motivación emocional, sino del compromiso sólido con su propia palabra. Todo hombre, sin importar su punto de partida, puede desarrollar esta fuerza si está dispuesto a hacer el trabajo interno que la gran mayoría de la población prefiere evitar por comodidad. La mentalidad de acero comienza con una sola decisión radical: dejar de ser un esclavo de sus emociones pasajeras, porque si usted permite que el cansancio, la frustración o la inseguridad dicten sus acciones, entonces nunca construirá nada que valga la pena ser recordado. Las emociones son reales, pero bajo ninguna circunstancia son órdenes de ejecución. Son simplemente señales que usted debe aprender a interpretar sin convertirse en su subordinado. Un hombre con una mente débil es una hoja al viento, que actúa según cómo se siente en cada instante, mientras que un hombre con una mente de acero actúa según lo que decidió cuando estaba en su mejor momento de claridad. Antes de profundizar en los pilares que sostienen esta arquitectura mental, quiero detenerme un segundo para lanzarle un desafío que requiere su participación activa y honesta. Porque la transformación real no es pasiva, sino que exige una declaración de intenciones clara frente al mundo. Por eso quiero hacerle una pregunta que puede cambiar su frecuencia vibratoria hoy mismo. Si usted supiera con absoluta certeza que el éxito es su destino inevitable, ¿cuál es esa excusa específica que hoy mismo va a desterrar de su vocabulario para siempre para dejar de sabotear su propio progreso? Deténgase un momento, baje a los comentarios y escriba esa decisión como una promesa innegociable con usted mismo, porque al declarar qué es lo que ya no va a tolerar en su comportamiento, está activando su sistema de enfoque y diciéndole a su subconsciente que el antiguo yo ha muerto, para dar paso al arquitecto de su propio destino. Escriba ahora mismo cuál es ese hábito o esa excusa que hoy deja atrás para volverse imparable y sienta cómo ese acto de fe empieza a reconfigurar su carácter en este mismo instante. Continuando con este entrenamiento mental, debemos entender que la diferencia entre repetir patrones de fracaso y construir una vida de éxito radica en actuar, incluso cuando se tiene miedo, incluso cuando se duda y especialmente cuando nadie más cree en uno. Para construir esa mentalidad de acero, tiene que empezar a entrenarse en lo cotidiano, no en los grandes escenarios, sino en los momentos pequeños que nadie ve, como levantarse cuando suene el despertador sin concederse un solo segundo de negociación, o terminar esa tarea tediosa que prometió concluir, aunque se haya vuelto increíblemente incómoda.
Cada una de esas pequeñas decisiones es un gramo de acero que se añade a su armadura interna, y por eso no debe esperar a sentirse listo para actuar, sino que debe actuar para empezar a sentirse listo. Cuando usted se disciplina a hacer lo que debe, sin importar su estado de ánimo, está forjando la mente que lo llevará a conquistar cualquier meta que se proponga en el futuro, porque la confianza no es un sentimiento que llega de la nada. Es el resultado de observar sus propias acciones y darse cuenta de que es un hombre que cumple su palabra. La mayoría de los hombres quiere resultados extraordinarios, pero huyen del esfuerzo silencioso que los precede. Quieren fortaleza sin haber pasado por el dolor de la resistencia y quieren confianza sin haber pagado el precio de la disciplina. Pero esa mentalidad de conveniencia solo los mantiene frágiles, porque la mente no se endurece en la comodidad. Se forja exactamente en los instantes en los que cada fibra de su ser le grita que se rinda, que pare, que descanse. Es en ese punto de quiebre donde aparece la verdadera bifurcación de su destino. O sigue siendo el mismo hombre mediocre de siempre, o da un paso valiente hacia la versión superior que siempre ha sabido que puede ser. Su cuerpo siempre puede dar más de lo que su mente cree. Es su diálogo interno el que intenta protegerlo manteniéndolo pequeño, susurrándole que no vale la pena el sacrificio o que no es el momento adecuado. Si usted escucha esa voz de debilidad, no solo pierde el día, pierde su identidad y le enseña a su subconsciente que no puede confiar en su propia voluntad. Una mente imparable es aquella que ha sido entrenada a través del sacrificio constante, la coherencia absoluta y la persistencia que no conoce el desánimo. Usted no va a despertar mañana con una confianza inquebrantable. Esa confianza se construye cada vez que usted levanta la cabeza en los días difíciles y decide actuar desde la visión de su futuro, no desde la emoción de su presente. Todo lo que vale la pena en esta vida exige un precio muy alto, y ese precio no se paga solo con dinero, se paga con orden mental, con dirección emocional y con una disciplina que se practica cuando nadie lo está mirando. Empiece por lo que puede controlar hoy mismo, sus horarios, sus palabras y sus pensamientos más recurrentes, porque cada vez que usted se dice a sí mismo que algo es imposible, se está debilitando, pero cada vez que dice que lo va a lograr, a pesar de todo, se está fortaleciendo a niveles celulares. Incluso si le tiemblan las piernas y la motivación ha desaparecido por completo, ese momento de lucha es el gimnasio real de su carácter. Y si usted lo atraviesa sin ceder, algo fundamental cambia dentro de usted. Su mente empieza a respetarlo, porque se da cuenta de que la pereza y el miedo ya no son los jefes de la casa. Ahora manda usted. Y cuando manda su voluntad, el rumbo de su vida deja de estar al azar, para tener una dirección magnética que lo convierte en el tipo de hombre que otros admiran en silencio. Un hombre imparable es aquel que no necesita hablar mucho para demostrar su avance. Es el que no se queja pero cumple con sus responsabilidades. El que no busca aparentar porque está demasiado ocupado transformándose de verdad. Esta mente de acero no requiere perfección constante, requiere práctica deliberada y la elección repetida de no fallarse a uno mismo, porque si usted se acostumbra a decepcionarse y a justificarse, por fuera podrá parecer fuerte, pero por dentro seguirá siendo un castillo de naipes que se quebrará ante la primera prueba real de la vida. Pero si usted se entrena en el silencio y en lo pequeño, cuando llegue la gran crisis, esta no lo va a derrumbar, sino que va a revelar de qué está hecho realmente. Una mente imparable se construye dominando el diálogo interno y no dejándose llevar por el ruido exterior ni por la validación de terceros. Es lo que usted se dice a sí mismo cuando nada parece avanzar y cuando está solo frente a sus propios fracasos temporales, lo que define si llegará a la cima o si se quedará en la base de la montaña. La mayoría de las personas se rinden en sus mentes mucho antes de rendirse en la realidad. Se llenan de argumentos lógicos para justificar su parálisis, pero en el fondo saben que son solo mentiras envueltas en razón para proteger su ego. Usted tiene que aprender a interrumpir ese diálogo de sabotaje y romper el patrón de pensamiento que lo ha mantenido limitado durante años. No con frases vacías, sino con acciones que contradigan su antigua narrativa de miedo. Cada acción que usted toma en contra de su pereza es una reescritura de su propia biografía, y si lo hace con constancia, su voz interna dejará de ser la de un saboteador para convertirse en la de un estratega y un guerrero que sabe exactamente quién es, porque lo ha comprobado con hechos irrefutables.
Lo que separa a los grandes hombres no es su talento natural, sino su conversación diaria consigo mismos en los días donde el progreso es invisible y donde todo parece invitarlos a volver a lo conocido y seguro. En esos momentos el hombre de acero no huye, respira profundo, recuerda su propósito y avanza, porque ya no tiene la opción de volver atrás, pues ya decidió quién quiere ser. Y esa decisión le da el poder de enfrentar cada día sin necesidad de sentirse listo, solo con la disposición de estar presente en la batalla. Estar dispuesto no es una emoción, es un código de honor interno y un compromiso que no se negocia según el clima o el cansancio. Es decirse cada mañana que aunque tenga miedo, irá, y aunque dude, actuará. Esa es la mentalidad que lo vuelve imparable porque usted deja de vivir según su estado de ánimo y empieza a vivir según su visión. Y una visión que es defendida con uñas y dientes termina por arrastrar la realidad física hacia ella con una fuerza gravitacional increíble. Al final del día, el mayor liderazgo que usted puede ejercer es sobre sus propios pensamientos, y una vez que domine eso, todo lo demás en su vida será una consecuencia inevitable. Esta mente de acero se construye manteniendo el enfoque cuando nadie más lo exige y demostrando carácter cuando no hay consecuencias inmediatas por fallar. Usted no puede ser imparable si permite que su atención sea robada por cada distracción barata que el mundo le ofrece, porque una mente dispersa es una mente débil, y una mente débil es presa fácil de las circunstancias. El enfoque es un filtro sagrado que separa al hombre que simplemente sobrevive del hombre que conquista sus dominios. Por eso debe elegir conscientemente qué va a ignorar y qué va a eliminar de su vida para proteger su energía mental como si fuera su posesión más preciada. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas que realmente cuentan y defender su tiempo con una ferocidad absoluta. Una de las herramientas más potentes que puede desarrollar es la capacidad de anticipar sus propios puntos débiles y conocer sus excusas como si fueran enemigos con nombres propios, enfrentándolas antes de que aparezcan y desactivándolas antes de que tomen fuerza. Un guerrero de la mente no entra en el día sin una estrategia clara contra su propio autosabotaje, pues sabe que la autodisciplina no es una prisión, sino la llave de la verdadera libertad. Tiene que estar dispuesto a enfrentarse al yo del pasado que intenta regresarlo a la mediocridad y ganar esa batalla cada mañana, cada tarde y cada noche, actuando desde la conciencia y no desde el impulso ciego. Una mente imparable reprograma su forma de interpretar la dificultad y deja de ver los problemas como castigos para verlos como el campo de entrenamiento necesario para estirar sus habilidades y reforzar su identidad. Si usted está enfrentando algo difícil ahora mismo, entienda que ese es el lugar exacto de su transformación y que el dolor que atraviesa conscientemente no lo debilita, sino que lo expande hacia una vida que realmente lo representa. Usted no está aquí para quejarse de las cargas, sino para volverse tan fuerte y tan firme que las cargas se conviertan en las herramientas de su propio ascenso. Aprenda a distinguir entre lo que está bajo su control y lo que no, dejando de desperdiciar su preciada energía mental en el tráfico, el clima o las opiniones ajenas, y concentre todo su poder en lo que sí puede decidir, en cómo responde y en qué acción va a tomar a continuación. El hombre que invierte su mente en lo que no puede cambiar termina ahogado en la frustración, pero el que invierte su mente en su propio círculo de influencia se convierte en el arquitecto supremo de su realidad. Recuerde que su atención es un recurso limitado y valioso que no puede regalar a cualquiera que lo ofenda o lo decepcione. Debe ser el punto firme en medio del movimiento y el ancla que sostiene su visión cuando todo lo demás parece desordenado. Sin un propósito claro, incluso el esfuerzo más disciplinado se vuelve vacío. Por eso necesita reconectarse cada día con el para qué de su lucha, con esa razón profunda que le obliga a levantarse cuando el cuerpo ya no quiere y que le da sentido al dolor del crecimiento. El propósito es la raíz emocional que alimenta su disciplina, y cuando esa razón es lo suficientemente fuerte, el miedo se vuelve irrelevante, porque usted ya no vive por defecto. Vive con una decisión de fuego que no se apaga con ninguna tormenta. Para ser imparable también debe tener el coraje de soltar las versiones de usted mismo que ya no sirven y despedirse de las zonas de confort que lo mantuvieron pequeño, entendiendo que el crecimiento exige una reescritura constante de su propia identidad. No tema la verdad sobre sus propios errores.
pues cada fallo enfrentado con honestidad se convierte en la sabiduría necesaria para elevarse a niveles superiores. Usted no necesita ser perfecto, necesita estar despierto y estar tan presente que ya no viva repitiendo el guión que otros escribieron para usted. Al final de todo, lo que lo hace imparable es la relación de respeto que construye consigo mismo en el silencio de la noche. Es el hombre que decide ser cuando nadie lo mira y cuando no hay recompensas a la vista. Esa es la prueba final de carácter. Ser fiel a su propia visión y a su propia palabra incluso cuando el cansancio pesa y el mundo calla. Usted está construyendo algo que no se ve, pero que se siente en su presencia. Está creando una raíz tan profunda que ninguna pérdida podrá destruirla. No busque la motivación afuera. Active la fuente que ya tiene adentro, eligiendo no fallarse ni una sola vez más. Porque un día todo este esfuerzo silencioso tendrá sentido y usted mirará atrás dándose cuenta de que no fue la suerte, sino su decisión diaria de ser firme en el momento en que rendirse parecía la opción más lógica. El mundo lo llamará imparable. Pero usted sabrá que simplemente fue el hombre que eligió construir su acero en los días donde solo él creía que valía la pena seguir caminando. Para alcanzar esa cumbre de dominio personal, debe comprender que la mente es como un jardín fértil que si no se cultiva con pensamientos de victoria, se llenará inevitablemente de las malas hierbas del temor y la duda por puro descuido. No se puede permitir el lujo de un solo pensamiento negativo sin respuesta. Cada vez que una idea de limitación cruce por su mente, usted debe tener lista una contraofensiva de acción inmediata para demostrarle a su subconsciente quién lleva el mando. Esta vigilancia eterna es el precio de la libertad mental, y es lo que le permitirá mantener el rumbo cuando las tormentas de la vida intenten desviarlo de sus objetivos más sagrados. La mente de acero se forja en la repetición de lo correcto frente a la tentación de lo fácil. Se nutre de la lectura de grandes hombres, de la asociación con personas que exigen más de usted y de la eliminación sistemática de todo lo que le roba tiempo y energía sin aportar valor a su misión. Usted tiene el potencial de ser una fuerza imparable en la naturaleza, un hombre cuya voluntad es tan sólida que la realidad misma empieza a doblarse para acomodarse a sus propósitos, pero ese poder solo se activa mediante la disciplina del enfoque y la pureza de la intención. No deje que el ruido de las opiniones ajenas ahogue su propia voz interna, esa voz que sabe que usted nació para algo más que la simple supervivencia. Usted nació para la grandeza, para la conquista de sí mismo y para la creación de un legado que perdure mucho después de que su presencia física se haya ido. Todo lo que ha escuchado hoy es el mapa, pero usted es el que debe recorrer el camino con sus propios pies, enfrentando sus propios demonios y celebrando sus propias victorias silenciosas. Sea el hombre que cumple lo que promete, el que no se rinde ante la primera dificultad y el que entiende que su mayor activo no es su dinero, sino su capacidad de pensar con claridad y actuar con determinación bajo presión. El mundo siempre intentará ponerlo a prueba. Siempre enviará desafíos para ver si su resolución es real o solo una apariencia, y su respuesta ante esas pruebas será el testimonio final de su carácter. No se conforme con menos de lo que es capaz de ser. No se venda por un momento de comodidad pasajera y no permita que el miedo a fallar le impida el glorioso riesgo de triunfar. Usted es el arquitecto, el guerrero y el soberano de su propia existencia, y a partir de este momento, con una mente entrenada y un corazón enfocado, nada podrá detener su avance hacia el éxito absoluto. Su vida es una obra maestra en progreso, y cada decisión disciplinada que tome hoy es una pincelada de genio en el lienzo de su destino. Avance con la frente en alto, con la mente en calma y con la voluntad de acero, porque el futuro pertenece a los imparables, y usted, si así lo decide ahora mismo, ya es uno de ellos. Cada paso que da en esta dirección lo aleja de la mediocridad y lo acerca a la excelencia, y aunque el camino sea impino y a veces solitario, la vista desde la cima compensará con creces cada gota de sudor y cada momento de lucha. Mantenga su visión clara, su palabra sagrada y su enfoque inmovible, porque la mente que se ha conquistado a sí misma ya ha conquistado el mundo entero. Usted tiene el poder, tiene la capacidad y ahora tiene el conocimiento para ser verdaderamente imparable. Así que no espere más, salga allá afuera y demuéstrele a la vida de qué está hecho un hombre con una mentalidad de acero.